afectaciones y vamos a platicar justamente con Héctor de Mauleón, escritor y periodista, en torno a este tema de los índices de inseguridad que atacan a nuestro país. Héctor, gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por tomar la llamada. Bueno, de entrada, hacer hincapié en esta declaración que hacía el presidente hace un día, en donde decía prácticamente que se secuestra solamente a quienes tienen el dinero. No sé cómo lo veas tú, me gustaría saber tu punto de vista en torno a este tema, pero una vez más el dinero sigue siendo el factor, sigue siendo esa manzana podrida de los mexicanos. ¿Así tiene que ser? ¿Así está dirigida también la estrategia para atacar este problema? No, yo creo que la declaración del presidente es completamente desafortunada y fuera de la realidad. Desde hace más de una década, los cuerpos encargados del combate al secuestro en México alertaron que el objetivo de los secuestros había cambiado, que habían quedado atrás, ya no con la fuerza que llegaron a tener en los años 90, por ejemplo, o en los casos emblemáticos de los que supimos en la década del 2000, de secuestros de alto impacto, en los que la víctima era una persona de poder adquisitivo y en la que los montos a negociar eran de millones de pesos. A medida que aumentó la violencia en el país y la inseguridad y el crimen organizado fue afianzándose y actuando cada vez con mayor impunidad, comenzó a ocurrir algo que tenía que ver también con el descabezamiento de los cárteles, porque cuando los jefes de los grandes cárteles eran abatidos o eran hechos prisioneros, las organizaciones iban partiendo en pequeñas células que para sobrevivir comenzaban a actuar de otra manera, golpeando ya a la sociedad directamente. Y entonces se alertó yo recuerdo claramente en 2012 una oleada de casos en los que cualquier persona podía ser víctima de un secuestro. Estaban secuestrando muchas veces al azar. Hay muchísimos casos de grupos que salían a la calle viendo prácticamente a quién secuestrar, y empezamos a oír casos de hasta 3,000 pesos de rescate. Sí. Recuerdo yo claramente el caso de una señora que tuvo que dar una televisión vieja y un auto de los años 90 con 3,000 pesos que fue a sacar de su tarjeta para que le devolvieran a su hijo. Entonces, cualquier persona que manejara, digamos, algún flujo mínimo de efectivo, podía ser un taxista, podía ser un comerciante, un vendedor ambulante, y esto se replicó en muchísimas ciudades del país. Se vio mucho en Veracruz, se vio en el Estado de México, en muchísimas zonas llegaron noticias en Morelos de gente que simplemente la tomaban o al azar o porque suponían que llevaba el mínimo de una mínima cantidad de efectivo, y entonces comenzaron los secuestros de 3,000 pesos, de 5,000 pesos, de lo que hubiera. Una banda que cayó en 2018 en Iztapalapa, que hacía precisamente eso, salían de noche, eran 8 o 9 personas las que formaban este grupo en distintos autos, y entonces comenzaban a recorrer la zona de Iztapalapa, viendo simplemente a quién encontraban en la noche, lo subían. Eran rescates rápidos, rescates de baja denominación, digamos, y con cautiverios muy cortos. Entonces, creo que esa declaración pues forma parte del desbarajuste, del desconocimiento, del abandono de instituciones, de la falta de inversión en seguridad, sobre todo del desconocimiento de la realidad de lo que está viviendo la gente en el país. Me sorprendió mucho en un presidente que dice conocer el país mejor que nadie. Héctor, te saluda Joely Ramírez, y precisamente haciendo el ejercicio comparativo de las cifras de los índices delictivos en el periodo de la pandemia, es que quisiera revisar junto contigo estos estados que se han teñido de rojo por la operación del crimen organizado, de los cárteles de la droga, como Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, por ejemplo. Tú has hecho un repaso de esta información y quisiera destacar cuál es tu lectura de por qué los índices delictivos no bajan a pesar de que estamos aislados
a pesar de que estamos cruzando por una pandemia, es precisamente solamente porque la violencia se focaliza en en el crimen organizado, en los cárteles de la droga? No, yo creo que hay muchos factores. Uno se anunció desde que nos estábamos metiendo en el periodo de confinamiento, y era que a medida que hubiera negocios cerrados, que hubiera menos gente en el transporte público, que hubiera menos personas y menos dinero circulando en las calles, los grupos iban a tener que refaccionarse recursos para pagar a su gente y a sus operaciones criminales de donde fuera. Entonces se vieron ejemplos muy claros de cómo durante el confinamiento se cayó la venta de droga, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, etcétera, y cómo al mismo tiempo dejaron de llegar precursores al aeropuerto de Manzanillo o a Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico en México. Y entonces eso al mismo tiempo se endureció, se endurecieron los cruces fronterizos. Entonces eso hizo que las células dedicadas al narcotráfico, porque los cárteles funcionan con células regionales, tienen grupos criminales a su servicio en cada estado que se encargan de determinadas operaciones, y estas células pues iban inevitablemente a buscar cómo aprovechar esto para extenderse y al mismo tiempo para tratar de conquistar territorios. La Guardia Nacional, el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional han estado entregados en una parte a la vigilancia de hospitales, al traslado de medicamentos, a cosas que no son propiamente las que tienen que ver con cuestiones de seguridad. Y eso creó también una sensación de ausencia, que los grupos criminales huelen bien y de inmediato actúan en eso. El hecho de desmantelar la Policía Federal, por ejemplo, para mandarla a formar lo que todavía no cuaja como una Guardia Nacional, lo que hizo fue dejar zonas inmensas del país bajo el control solamente de policías municipales y estatales, que como sabemos... ¿Pero hay una ausencia del Estado, Héctor, como tal? ¿Cómo? ¿Hay una ausencia del Estado como tal? Bueno, mira, precisamente en esos estados en donde la violencia despuntó, en donde las ejecuciones crecieron de manera impresionante, podemos hablar de que los grupos criminales olieron una ausencia del Estado, porque la Guardia Nacional lo que ha hecho es poner filtros, poner retenes y patrullar. Todo eso hace que de repente veas en algunas ciudades unas caravanas formadas por militares, Policía Federal, alguna policía estatal y municipal recorriendo las calles, pero no hay un combate, no hay inteligencia que esté combatiendo a los grupos criminales. No sabemos de un momento en el cual haya una estrategia de persecución de jefes criminales. Vimos desde lo de Culiacán una especie de claudicación frente al crimen organizado, y de repente comenzaron a llegar noticias. Te pongo un ejemplo del estado de Guerrero, en donde quienes aplicaron las medidas sanitarias, quienes pusieron los filtros y sellaron pueblos enteros para que nadie de fuera entrara, fue el crimen organizado. Circularon videos de grupos criminales castigando a pobladores que salían de noche o no respetaban las medidas que ellos mismos habían impuesto para evitar contagios, etcétera. Y entonces yo creo que hay zonas silenciadas del país, en los estados que ya has mencionado, y los que no sabemos bien a bien qué está ocurriendo, porque hay zonas en las que pues, simplemente el control de todo está en manos de grupos criminales o de una sucursal de los grupos criminales, que son los autodefensas, que son la mayor parte de ellos financiados por estos grupos, ¿no? Héctor, ahorita que hace referencia a estas zonas olvidadas y que apuntaban ya en las zonas particularmente rojas que se tienen en el país, ¿es omisión por parte del gobierno? ¿Es desconocimiento? ¿Se ha permitido que estos grupos criminales puedan crecer? ¿Que prácticamente la guerra contra estos cárteles esté en sus manos, solamente en ellos, y que el Estado no intervenga? Bueno, no le han encargado a los ciudadanos la defensa.
o que emprendan una guerra. Simplemente lo que hicieron fue desmantelar, por ejemplo, el grupo antisecuestros que tenía la Policía Federal, que era un grupo que había recibido certificaciones internacionales y era de los más respetados de América Latina. Ese grupo pues desapareció. Los grupos que hacían inteligencia antidrogas pues fueron neutralizados por el cambio de administración y despreciados. Muchos de ellos renunciaron y probablemente están sirviendo en empresas particulares. Yo supe de ahí, de un caso de un comisario que estaba encargado de la seguridad de una empresa y era la persona que más sabía de narcóticos en México. Entonces, creo que el cambio fue hecho a machetazos, sin valorar las capacidades y una inversión del Estado de más de 20 años. En términos de crear una policía civil, esa idea se abandonó para poner la responsabilidad de todo en los militares que pues en el tiempo que llevan en la calle no han hecho sino aumentar los episodios de violencia, las quejas por violaciones a los derechos humanos y lo que es inocultable es el repunte en los homicidios en México. Ya pasamos el año pasado, el año más violento de la historia. Este año tuvimos el mes más violento de la historia. Hace unos días tuvimos la semana más violenta de la historia. Ya tuvimos el fin de semana más violento de la historia y también el día más violento de la historia en 2020. Entonces, frente al panorama de las cifras, el otro panorama, el panorama de la realidad es desolador, porque el tema de la violencia ni siquiera se toca, ocupa un espacio mínimo en las mañaneras, es simplemente algo que se asume, que se da por hecho, pero detrás de eso está el dolor y el sufrimiento de millones de personas en México. Está el caso, por ejemplo, de un ejemplo específico de los comerciantes en Cuautla, que están todos bajo cobro de piso. Todos los de esa ciudad están siendo extorsionados por el crimen organizado y saben que están completamente solos, lo asumen ya como una cosa que tienen que atravesar, pero que son decenas de miles o miles los que están en estas condiciones, y si uno lo va replicando a lo largo de todo el país, lo que va encontrando es un panorama desolador. Sí. Ahora, hablabas hace un momento de que hemos tenido récord histórico en los índices de violencia, como el año más violento, el fin de semana más violento, etcétera. Y apenas viene la reapertura económica con índices de desigualdad, de desempleo nunca antes visto. ¿Observas que viene una situación aún peor de lo que ya estamos enfrentando? Incluso te llevaría hacia este punto. Vamos a llegar a una situación de ingobernabilidad, como planteaban incluso los gobernadores del GOAN, porque hablabas también de que además de los cárteles de la droga, existen estos grupos de policías comunitarias, que en ejemplos como violentos que hemos vivido, por ejemplo, en Colombia, ahí tuvo un caldo de cultivo, todo lo que tienen que ver con grupos paramilitares, una ausencia del Estado tomado por los cárteles de la droga y después por estos grupos paramilitares. ¿Hay un caldo de cultivo a nivel nacional para que cuando se transite hacia la nueva realidad exista un panorama de ingobernabilidad? Pues es probable, es alto el riesgo de que veamos en algunas zonas conflictos sociales, convulsiones sociales. No las veo como una cosa articulada, sino como unos brotes que pueden ser ocasionados por la realidad económica atroz, porque efectivamente nos estamos acercando a un decrecimiento del 10%. Estamos hablando de 2 millones de personas que quedaron sin ingresos en estos 3 meses, sí, sin contar los que ya estaban desempleados a lo largo del año pasado y a lo largo de los primeros 3 meses de 2020. Entonces, yo no soy de los que creen que ser pobre es una condición para ser criminal. Sí. Pero creo que sí es una condición para el desencanto, para la inconformidad, para la desesperación, y probablemente todo esto en un momento dado
puede ocasionar episodios de convulsión social. Lo que me preocupa es el ejército de personas armadas en todo el país, militando para bandas criminales y grupos criminales que tienen que pagar nóminas, que tienen que llevar adelante sus actividades y que esos van a estar más desesperados después de 3 meses de no tener entradas y después de haberse enfrentado, porque la otra cosa que llama la atención es la hazaña que vimos en estos 3 meses con la que se están peleando los grupos criminales, están llegando a unos niveles. Ahorita acaba de pasar en Guanajuato por un mensaje que mandó el Marro de 2 personas descuartizadas, que está circulando precisamente ahorita en algunos círculos de seguridad y en blogs dedicados a eso. La ferocidad con la que están peleando, lo contagiosa que es la sangre en México, el derramamiento de sangre, pues es realmente una epidemia. Y entonces creo que si juntamos ese panorama con la quiebra económica de un montón de empresas, con el desazón de miles de personas que se quedaron sin dinero y sin ingresos y sin posibilidad de encontrar un empleo pronto, se va a crear una situación de crisis y de tensión que probablemente no hemos visto ni siquiera los que llevamos 40 años atravesando las crisis de México, viviendo las crisis de México, ¿no? Héctor, ahorita que comentabas el tema de Guanajuato, tan solo 25 homicidios durante este fin de semana, se posiciona como la entidad con más homicidios justamente en estos 2 últimos días. Y preguntarte sobre esta estrategia que tiene el gobierno para atender estos casos, sobre todo la situación particular de Guanajuato, porque quizá el tema de ir la guerra contra el narco hoy cambia a ir la guerra entre el narco. ¿Qué tanto el gobierno federal podría estar permitiendo esto? Veíamos en tu columna que escribiste hace unos días, este enfrentamiento quizá entre grupos criminales en la entidad y que estaban quizá financiados con armas por parte de otros grupos criminales en el país. Sí, es que, digamos, hay 2 organizaciones muy poderosas en México, que es el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa, y son organizaciones que están enfrentadas por lo que consideran una traición que pasó hace 10 años. Y es que el cártel, los que hoy forman el Cártel Jalisco eran en realidad sicarios del Cártel de Sinaloa. Entonces, el Cártel Jalisco tuvo un crecimiento exorbitante, desorbitado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el Cártel de Sinaloa se aferró a los lugares que ya tenía controlados y a las actividades que estaba realizando. Entonces, mucho de lo que hemos visto en los últimos 10 años es el choque entre estas 2 organizaciones. Y lo que hacen es echar mano de bandas locales a las que les ponen armas, a las que les dan hombres, a las que les dan vehículos, a las que les dan tecnología, teléfonos, aparatos, etcétera, y que los ponen a cuidar determinados intereses en los estados. Entonces, este choque, ahora que el Cártel Jalisco quiso o ha estado tratando de meterse en Guanajuato y lo ha conseguido, decididamente lo ha conseguido porque ya tiene presencia en muchos municipios, ha provocado una reacción más virulenta de un grupo que al enfrentarse con un cártel tan grande, lo natural o lo que esperaban es que acabara siendo debilitado muy pronto y no. Entonces, las investigaciones, por ejemplo, de la DEA, muestran que ha habido envío de recursos y de hombres de Sinaloa a pelear contra el Cártel Jalisco en tierras de Guanajuato. Si uno ve lo que ha pasado en Guanajuato, el año pasado, desde octubre hasta la fecha, es demencial, es delirante. Y también abre la pregunta de, bueno, si en el escenario hay 5 estados críticos o 7 estados críticos, ¿qué hace falta para que el gobierno atienda a esos 7 y apague los más violentos, donde en primer lugar está Guanajuato? ¿Qué pasa en Guanajuato? Que el gobierno no logra disminuir 1 centímetro, un número, la
la ola de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. En la misma situación se encuentra Chihuahua, en la misma situación está Baja California. Son lugares que están Jalisco, que se encuentran en un estado muy crítico. Lo que está pasando en Guerrero pues también es muy preocupante y no se ve tampoco un avance. En las comunidades cercanas a donde se cultiva la amapola y en la zona de las minas, hablan de enfrentamientos que duran días sin que se presente una autoridad y se están disparando y tirando y quemando casas y dejando mensajes constantemente, y parece que no hay acceso a nada que tranquilice un poco eso. Entonces, bueno, el país está complicado en general, pero hay unas zonas en las que la atención tendría que ser inmediata y tendría que notarse, pero pues no se ve, y tampoco se ven muchas ganas del presidente de estar tocando eso y de estar hablando de ese tema. Más bien como que le van dando la vuelta, poniendo otro tipo de buscapiés para que la atención y la opinión nacional se dedique a eso, en lugar de estar viendo lo que es una realidad que tiene a muchísimas personas con el agua hasta el cuello, ¿no? Para concluir, Héctor, hablando de los niveles de violencia y de cómo se ha recortado el poder a las policías civiles y la militarización a través de la Guardia Nacional, ¿existe un tránsito en México hacia una dictadura, hacia esos modelos que todavía vemos en algunos países en América Latina? No sé, solo sé que el hecho de tener un ejército que es capaz de detener personas contra todos, digamos, las recomendaciones internacionales de derechos humanos y contra toda la experiencia de América Latina en el siglo XX, etcétera, ha sido el sueño de muchísimos dictadores, ¿no? Me sorprende mucho que un gobierno que se presenta como humanista, pacifista, de izquierda, etcétera, le dé esa presencia y ese poder al ejército. El ejército está cada vez más presente en muchas zonas, en distintas zonas de la vida pública de México. Y eso pues, es simplemente a la luz de la historia altamente preocupante. Héctor de Mauleón, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC, escritor y periodista, a quien agradecemos estas reflexiones en torno al tema de seguridad y justicia en nuestro país. Gracias. Bien, gracias. Bueno, la entrevista la van a poder encontrar en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Ahí está completamente en vivo, prácticamente una vez que termina esta conversación, para que ustedes la puedan ver en sus redes sociales. Revivir y compartir también a través de sus redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos con más.